dice así, dice, ofrecerás, dice, con el novillo, dice, a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero de las ovejas o cabrito, dice. Conforme al número, así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo, dice, todo, natural, hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida, de olor, ¿qué dijo? ¿De olor qué? ¿Cómo le iba a llegar ese olor a vuestro Dios, al dueño de todo? Grato, dice, de olor grato a Jehová, Dios, a nuestro Señor, Dios. Le llegaba, es como que le hacían y él recibía eso, con olor grato, que sus hijos le estaban ofreciendo, porque era suyo lo que él había creado. Y sigue hablándonos el Señor. Y cuando, dice, y cuando habitare con vosotros extranjero, dice, o cualquiera que estuviere entre vosotros, por nuestras generaciones, dice, si hicieres ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hicisteis, así hará él. O sea, si venía otro de otro, como decir, estamos en el pueblo de San Juan de Sihuas, viene otro del pueblo, digamos, de Santa Rita, es otro pueblo. Ese tiene que ofrecer también el holocausto para el Señor, porque está en ese pueblo. Y el Señor lo recibe con olor grato. Por eso es que el extranjero quiere decir que es de otro pueblo, de otro lado, hermanos. Y dice, sigue hablándonos, dice, yo mismo, miren lo que dijo el Señor, un mismo estatuto tendréis vosotros, un mismo estatuto, un mismo mandamiento, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por nuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Sus leyes que da el Señor son perpetuas, para siempre, para todos, porque todos son sus hijos. Los que estaban en ese pueblo o los que vienen de otro lado son sus hijos, hermanos. Y sigue hablándonos el Señor. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Ve? Una misma ley, porque el Señor es un Dios de todo lo que existe en el cielo y ¿dónde? Y en la tierra y debajo de las aguas. Él es el único dueño. Aquí no hay que yo soy fulano de tal, ni que aquel es fulano mío, ni que no tal. Habláis porque no conocéis la palabra de Dios. Hincháis el corazón de toda maldad porque no has entendido la palabra de Dios. Y no queréis obedecer, ni queréis saber, ni preguntáis. Sigue hablándonos el Señor. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo. ¿A qué tierra estaba llevándolos? ¿Quién nos ha dicho en el Antiguo? A la tierra de Canaán, hermanos, a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Cuando dice, comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. Cuando él comenzara a lavar en esa tierra que Dios le ha dado por heredad perpetua, tenían que darle una ofrenda. ¿A quién? En agradecimiento.
al Señor que le dio la y así pues, hermanita. Y vamos entendiendo la palabra del Señor. De lo primero, miren, de lo primero. Así que hay muchos, no, primerito escoge las mejores papas para venta, la mejor chocolate para venta, la mejor fruta para venta, todo lo mejor. Pero cuando va a dar a sus peones, le da lo peor. Pero cuando debe ser compartido, bueno, pues si lo mismito comemos todos. ¿No es cierto? Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Sigue hablándonos y dice, cuando dice, coméis, dice, cuando comencéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero, dice, que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda ¿de quién? De la era, así la ofreceréis, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová, ofrenda por nuestras generaciones. Y cuando, dice, erraréis, no, y dice, hiciereis todos estos mandamientos, o sea, cuando erréis, cuando no quisiera hacerlo, no quisiera obedecer sus mandamientos de Dios. Y por eso dice, cuando erraréis y no hiciereis todos estos mandamientos, cuando no quieren obedecer los mandamientos, sus mandatos, que dijo el Señor en primer lugar. ¿Qué dijo el Señor? No te harás, amarás a quién, a Dios sobre todas las cosas. No te harás, ¿qué dijo? Imágenes, no te harás dioses ajenos fuera de Él. Hermanos, entonces sigue hablándonos el Señor y dice, y cuando errares y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, mire, a Moisés que le ha dicho, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día en que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, porque es al que había escogido para que él obedeciera sus palabras, porque a él se comunicaba y él comunicaba ¿a quién? Al pueblo de Israel. O sea, Dios se comunicaba con él, con Moisés, y a la vez Moisés comunicaba las palabras de Dios, del Creador, al pueblo. Es como, digamos, una ilustración. Digamos, acá hay una autoridad. Esa autoridad llama al pueblo y dice lo que su gobierno que le ha dado para ese pueblo. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué debe hacer en ese pueblo? Y llama al pueblo y ¿qué dice? Manifiesta al pueblo lo que ha dicho, lo que ha dado. Haz entender para que entendamos. Así hace el Señor. Así hace el Señor. Así que habló a Moisés y Moisés llamaba al pueblo y les manifestaba lo que ha dicho vuestro Creador, vuestro Dios. Así. Es como que ellos, en aquel tiempo, ellos obedecían al Creador y hablaban al pueblo. En el tiempo de que estuvo nuestro Señor Jesucristo como hombre en la tierra, Él lo hizo personalmente, cara a cara. Dios estuvo entre los hombres. Y también estuvo con sus apóstoles y también dejó su doctrina, sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, para que ellos siguieran ejerciendo cuando el Señor subió a los cielos. Y cuando ellos también terminaron, dejaron a sus pastores. Pero que digan la verdad, hermanos. Que escudriñen, que entiendan y digan la verdad a los hijos de Dios.
de nuestros actos. Hermanos, esto es lo que tenemos que entender de la palabra. ¿De quién? Diga a un solo coro, una sola voz. ¿De quién? Nuestro Señor De Jesús. nuestro Dios. Hermano, de vuestro Dios. Hermanos, miren lo que sigue hablándonos nuestro Dios. Dice, si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, dice, en olor grato a Jehová, con su ofrenda, su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. O sea, la ofrenda era para Jehová, en olor grato. Y el macho cabrío en expiación del pecado, hermanos. Del pecado. En expiación del pecado, hermanos. Miren lo que sigue hablándonos el Señor. Dice, y el sacerdote hará la expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, ¿ve? Perdonado, ¿qué? Los pecados, pero acá dice así, perdonado, porque dice, hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, dice, ofrendas encendidas a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová ¿por qué? Por sus hierros. ¿Qué quiere decir la palabra hierros, hermanos? ¿Qué quiere decir? No dicen, ustedes no dicen errastes. ¿Por qué lo dicen errastes? Porque la palabra errar? Errar es errar, andar mal. Claro, Andar mal. no haber hablado bien. Sí. ¿Se dan cuenta la palabra que dijo el Señor? ¿Está escrito o no? Porque pues el ser humano no obedece. Sigue en el pecado y sigue en el pecado, sigue errando, sigue. Y piensa que con eso va a estar bien. Si dice, si no obedezco, esto va a estar sano, voy a estar bien, me va a dar todo, me va a dar trabajo, me va a dar todo. Se están engañando, hermanos. Se están engañando totalmente. Primero es el Creador. Después lo que el hombre quiere, porque el Señor sabe lo que tiene, sabe lo que le hace falta. Pero primero dice, obedecer mis mandamientos y ponerlos por obra, hermanos. Amén. Sigue hablándonos el Señor. Dice la palabra de Dios, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecara por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. ¿Ves? Entonces, antes era por el pecado, se llevaba un macho cabrío una oveja o una paloma, según el pecado. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía en aquel tiempo? Confesaban sus pecados en la cabeza del animalito. El animalito inocente, y después pescaba un cuchillo y lo mataba. Lo que había confesado. Entonces se derramaba y se derramaba la sangre. Cuando estaba el santuario, se derramaba y se derramaba esa sangre. Hasta que vino uno y dio su sangre preciosa como el cordero de salvación por toda la humanidad. Y nunca más hubo derramamiento de sangre. Nunca más hubo la expiación, derramamiento de sangre. Porque Él vino y llevó todas nuestras culpas, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, lo llevó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pues el hombre no obedece lo que dicen sus mandamientos de su ley? No matarás,
no fornicarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás, porque seguimos pecando si vino a salvarnos nuestro Creador, nuestro Señor, Dios, hermanos. ¿Por qué? Por desconocimiento de su palabra, porque no entienden su palabra de vuestro Creador, hermanos. Bien, sigue hablándonos el Señor. ¿Qué dijo? Dice, sigue hablándonos el Señor, dice así: y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel, dice, y el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecara por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para la expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, cuando pecare por hierro delante de Jehová, delante de Dios. Dice, la reconciliará y le será perdonado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya ha ofrecido a ese macho cabrío. Ese es el que ha muerto, se ha derramado la sangre por la salvación del que ha confesado sus pecados en ese animalito inocente. Estaba muriendo un animalito inocente, y el pecador solo confesó y sigue viviendo. Hermanos, muy bien, vamos a ver qué nos sigue diciendo el Señor. Dice, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley. Miren, una misma ley es para todos. No que uno dice, acá hay una ley, allá hay otra ley. ¿Cuál ley? ¿A quién? ¿Qué ley? De los hombres. Pero la ley es la que se obedece, ¿la ley de quién? La ley del Señor. La ley de Dios. Es la única. Dice así. Miren lo que dice el Señor. Es una misma ley, y tendréis para él que hiciere algo por hierro. ¿Ve? O sea, es una misma ley para todos. Era como decir, puede ser para el presidente, para el congresista, para el que le sigue, para el que le sigue. La misma ley que la tuvo, ¿quién? ¿Quién? El más pobre, el más humilde. Debe ser la misma ley. ¿Por qué? Pues ellos no son privilegiados. Si la ley es una, para todos. Es la misma ley para todos. Sigue hablándonos el Señor. Dice, mas la persona que hiciere algo, dice, como soberbia, así el natural como el extranjero, dice, ¿qué dice? Ultraja. Miren lo que dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, miren, con soberbia, así el natural como el extranjero, sea el natural, como el de ahí, del pueblo, y no otra persona que haya venido de otro lugar, de otro pueblo, dice, la ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio del pueblo, cortada, desaparecida. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo, ultrajando, pisoteando la ley de Dios. Por cuanto dice, tuvo un poco la palabra, miren lo que dice, un momentito así, dice, por cuanto tuvo en un poco la palabra de Jehová, y menospreció, miren, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Porque desobedecemos los mandamientos de Dios, hermanitos. Decimos que obedecemos mentira. Siempre estamos creyendo la mentira de otro, la falsedad de otro.
y odiamos a esa persona, hablamos, pero sin saber la verdad. Hermanos, qué pena. Yo por eso digo, si de mí dijeran, que digan lo que quieran, solo sé que mi corazón llama a mí de esas cosas y no puedo estar habla y habla si no quieren creer. Mejor lo dejo a mi Creador, que lo sabe todo. Él sabrá cómo arregla esa situación de aquella persona que murmura. Y yo estoy inocente de esas cosas. ¿Para qué voy a hablar si no va a creer? Va a creer la mentira y no la verdad. Pues miren lo que dice la palabra de Dios, que nos dijo el Señor. ¿Qué dijo acá? ¿Qué dijo el Señor? Mas la persona que hierra algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Dios. Ultraja a Dios, al Creador, a su Creador. Lo que dice, esa persona será cortada de en medio del pueblo, será cortada de en medio del pueblo. Por cuanto tuvo un poco, la palabra dice, por cuanto tuvo, miren lo que dice, tuvo un poco la palabra de Jehová, tuvo un poco nada más, la palabra de Jehová, y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre él, porque solo por cuanto tuvo un poco, nada más. Hermanos, amén, hermanitos. Amén. Amén. Ahora vamos a ver qué nos dice para entender la palabra del Señor. Vamos a Levíticos, hermanos. En el libro de Levíticos, en el capítulo 24 y el versículo 22. Capítulo 24 de Levíticos, hermanos. Vamos a ver un ratito nomás. Levíticos 24 y el versículo, el capítulo es 24 y el versículo 22, hermanos. 22, el versículo 22. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 22. Miren lo que dice: un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová, ¿qué dijo? Nuestro Dios. Él es el único dueño de las leyes y se debe obedecer su ley. El hombre debe obedecer su ley del Señor. El hombre debe obedecer, pero ¿qué va a obedecer si jamás sus ojos se dirigen a sus santos mandamientos de su ley? Lo único que sabe hipócritamente, pone todavía la Biblia y juran para tomar un cargo o para que tome un cargo. ¡Cuánta hipocresía! Cuando ni siquiera saben cuáles son las leyes que debe decir. Hermanos, vamos al mismo Levítico 4 y el versículo 27 y 31. Levíticos 4, volteemos más así atrás. 4, hermanos, en Levíticos 4. Busquemos las palabras para que así entendamos. En Levíticos 4, capítulo 4 y versículos 27 y 31. 27 y 31. En Levíticos, hermanos, en Levítico. Dice la palabra de Dios: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, dice, por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová,
en cosas que no se han de hacer. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice el Señor? Y del inquilino. ¿Qué dijo el Señor la palabra? ¿Entendieron lo que dijo? En el versículo 27, si alguna persona del pueblo, alguna persona del pueblo, miren lo que dice, por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos, si desobedeciera, que como es la idolatría en primer lugar, la idolatría, y después desobedeciendo lo que dicen sus mandamientos, que no aman al Dios verdadero, y hacen todas las abominaciones que ustedes ya saben que dicen en los mandamientos del Señor en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, deben leerlo y leerlo y leerlo hasta que se les quede grabado cuáles son los mandamientos que tenemos que obedecer. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que dice, de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahora vamos al versículo 31, en el versículo 31 que dice, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote en expiación por él y será perdonado. ¿Ve? ¿Que hemos entendido lo que dijo el Señor ahí? ¿Qué dijo el Señor ahí? ¿Qué dijo? ¿Ve? Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote la expiación por él y será perdonado. Hermanos, amén, hermanitos. Amén, amén, muy bien. Hemos terminado en profecías, hermanitos. Vamos entonces ahora al Segundo Testamento, a San Mateo. Hemos terminado en profecías. Vamos ahora a San Mateo. Vamos a ver en el capítulo 14, hermanitos, capítulo 14, dice el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios. Muerte de Juan Bautista. Muerte de Juan Bautista, hermanos. Sabemos que quién era Juan Bautista, ya, hermanos, ¿no es cierto? Ya hemos escudriñado que fue en aquel tiempo que Herodes reinaba, tenía el reino Herodes. Dice la palabra de Dios, dice estamos en el capítulo 14 y el versículo 1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Mire, oyó la fama de Jesús. Hoy día, ¿qué dicen cuando hay una buena persona? Una buena persona, dicen, y así ha hecho cosas buenas, su fama está creciendo, dicen, ¿no? Entonces, miren acá, dice, ¿no? Oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado. Miren, ¿por qué dijo eso? Porque él ya, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Herodes? ¿Qué hizo por mandato de Herodina, de su concubina? ¿Qué hizo? ¿Qué lo hizo hacer? Lo hizo matar. Lo hizo matar a Juan porque Juan sabía de su pecado, de su adulterio. Y lo hizo matar porque le insistía la mujer de Felipe, que era cuñada para Herodes, para Herodes, la Herodina. ¿Por en medio de quién? De la hija Salomé. Es lo que tenemos que entender, hermanos.
en nuestros estudios. Por eso, le dice, miren, por eso es que dice que se había resucitado. Miren lo que dice. Y oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan Bautista, ha resucitado de los muertos, porque ya, ha resucitado de los muertos, porque ya seguro lo mandó a matar a Juan. Y por eso actuó en él estos poderes. Miren, estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y dice metido en la cárcel por causa de Herodina, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es ilícito tenerla, porque era pecado que la tuvieras, porque ella era mujer de su hermano. Porque Juan le decía, no te es ilícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, temía al pueblo porque el pueblo lo amaba a Juan. Tenía muchos seguidores Juan, porque dice a Juan por profeta, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodina la danzó en medio y agradó a Herodes. ¿Ve? Danzó. Pero Herodina, aquella mujer, aquella Jezabel, había preparado el plan que por intermedio de la hija iba a hacer matar a Juan Bautista. Eso es lo que nadie sabía. Pero ella sabía que por aquella danza que danzaría delante del borracho Herodes, porque era un borracho, había tomado tanto, ¿ya?, que le ofreció todavía la mitad de su reino, le ofreció por una danza de la muchacha.